Hola, hola a todos, bienvenidos a este su espacio donde vamos a desarrollar ciertas temáticas referentes a la educación inclusiva que es de mucho interés para todos. Tenemos una serie de temas que son importantes que ustedes lo sepan, además que los manejen y puedan ser aplicados en cada uno de sus espacios que tengan en estas aulas de clases un niño, joven o adulto con discapacidad visual. Muy bien, vamos a comenzar este día con un pequeño video que vamos a mostrar en este momento para que ustedes lo puedan analizar sobre los derechos humanos. En este momento presentamos el video. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre los derechos humanos. Vamos a hablar primero, el primer tema, Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, es importante saber que hay 191 estados miembros de las Naciones Unidas entre el 20 de noviembre de 1989 y que entra en vigencia el 2 de septiembre de 1990 y que Honduras forma parte de esos 191 países que forman este convenio, donde ¿qué es lo que se proclama? La infancia tiene derecho a ser ciudadanos, a la asistencia especial, el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe de crecer en un ambiente, en el seno familiar, en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión. Y sobre todo, en un ambiente de su comunidad, donde él nace, donde él convive. No podemos sacar a este niño de sus raíces, de donde está. Bien, tenemos la convención, también seguimos con la Convención de los Derechos del Niño en el artículo muy importante que debemos nosotros tener muy en cuenta, el artículo 23, los niños y las niñas. Si sufren alguna discapacidad física o mental, tiene derecho a cuidados y atenciones especiales que garanticen su educación y capacitación con el fin de ayudar a que disfruten de una vida plena. Tenemos también recordemos que las leyes internacionales están por encima de las leyes nacionales. Primero están las internacionales, después vienen las nacionales. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 2006, en el artículo 24, que habla sobre la educación, nos dice literalmente: los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho, sin discriminación y con base de la igualdad de oportunidades. Los Estados partes aseguran un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así la enseñanza a lo largo de su vida. Tenemos ahora, ya hablamos un poquito acerca de las leyes internacionales, nos venimos un poquito a las leyes nacionales y tenemos la Ley Fundamental de Educación, que en su artículo 27 son las opciones organizativas y curriculares que ofrece el Sistema Nacional de Educación, bajo los principios de integridad, equidad e inclusión de todos los grupos de personas. ¿Para qué? Para dar respuesta, para dar requerimientos específicos de formación, sean estos de carácter permanente o temporal. También en la ley fundamental nos habla mucho sobre las instancias donde se debe acudir. ¿Cuáles son esas instancias donde nosotros debemos de acudir? Algo muy importante que ustedes deben de saber. Cuando tengan un caso de una persona, un niño, una niña con discapacidad visual, ¿qué debo de hacer? ¿Dónde debo de acudir? Bien. Primero tenemos la Dirección General de Modalidades de Educación a través de la Subdirección General de Educación para Personas con Capacidades Diferentes o Talentos Excepcionales. De ahí tenemos la Subdirección Departamental de Modalidades Educativas. Y, por supuesto, tenemos los Centros de Recursos para la Inclusión Educativa.
También tenemos otra parte de las leyes, también nacionales, que es el Reglamento de Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales y Talentos Excepcionales. ¿Qué nos dice en esta parte? Está el artículo número 1, que también es muy importante tenerlo en cuenta. El presente reglamento tiene por objetivo normar la inclusión y la participación en el proceso educativo de las personas con discapacidad, necesidades educativas individuales y talentos excepcionales. La ley está en una pequeña reforma. En la ley nos habla acerca de necesidades educativas especiales, pero está en esa reforma, en ese cambio, porque son necesidades educativas individuales. A medida que vayamos hablando acerca de todo eso, vamos a ir viendo los cambios de terminologías que ahora se están manejando. Bien, todo esto. Y ahora tenemos lo que es el Reglamento de Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad. Vamos a hablar específicamente del artículo 17, que nos dice literalmente: para asegurar el acceso al entorno físico y la movilidad de los educandos con discapacidad, necesidades educativas individuales, recordemos esa parte por favor, y talentos excepcionales. Todos los centros educativos en los diferentes niveles y modalidades progresivamente incluirán en su proyecto educativo de centro, llámese PEC, las medidas técnicas y de accesibilidad de acuerdo con las especificaciones universales. Aquí deben de tener algo muy claro. Cualquier modificación, cualquier cambio que se le vaya a hacer a la estructura de los centros educativos deben de estar enmarcados en las especificaciones universales que ya están dadas para eso. Entonces, tener mucho cuidado de tomar en cuenta estas especificaciones. Nacionales y locales también. Y los reglamentados por la Dirección General para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Bien, tenemos otros dos articulitos ahí. Tenemos el 23, que nos habla acerca de la mejora de la calidad del servicio educativo de las personas con discapacidad. También nos dice que deberá incluir en la formación inicial y permanente de los docentes un plan. ¿Cómo es este plan? ¿Cómo debe ir este plan? Debe ir estructurado, con el enfoque basado, mucho cuidado aquí, en los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. Esto es lo que nos dice específicamente y textualmente el artículo 23. Tenemos ahora el artículo 27, que nos habla acerca de las instituciones y asociaciones de y para personas con discapacidad, mismas que apoyarán los procesos inclusivos que desarrollen los centros educativos y apoyados y en conjunto con los equipos psicopedagógicos departamentales, tanto municipales como distritales. Tenemos también aquí otro reglamento, igual, seguimos con el artículo 29 del Reglamento de Educación Inclusiva para las Personas con Discapacidad Visual. Los centros, que en este artículo 29 nos está hablando de los centros de educación especial, con apoyo del Estado y atendiendo lo dispuesto en la sección número 2 de este reglamento. Educación de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad. Estos se convertirán de manera gradual y progresiva en centros de recursos para la inclusión. Esto va a ser un proceso paulatino y ya se está dando este proceso de conversión de estos centros en centros de recursos para la inclusión. Lo que deberán ampliar según su disponibilidad de recursos humanos y financieros, sus servicios y lo relacionado a las capacitaciones y apoyos especializados
así como asesoramientos a centros educativos. Bien, vamos a entrar, esta es en general lo que es la parte de derechos humanos, lo que implica toda la reglamentación, todas las leyes, de las cuales nosotros tenemos que estar regidos y debemos de seguir para hacer efectivo lo que es la educación inclusiva, que todos los niños y niñas, adultos con discapacidad tienen derecho. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la integración, qué es la inclusión. ¿Qué se refiere a integración? ¿Cuándo hacemos integración? ¿Cuándo hacemos inclusión? Primero, hay un abordaje de forma tradicional. El abordaje que se daba era una educación para algunos, no para todos, sino que para algunos. Era más estática, era una enseñanza gradual, aprendizaje en ambientes segregados, énfasis en enseñanza, era más centrado en la enseñanza, centrado también en la materia, solo en qué debo de enseñar, cómo lo debo de enseñar y enmarcados, cuadrados en esa parte, y no nos podíamos salir de eso, estábamos enmarcaditos. Eso era el abordaje tradicional. También el diagnóstico, la prescripción y oportunidades limitadas por la exclusión, porque sí había parte de exclusión en esa parte. Ahora, ¿qué es la educación inclusiva? ¿Qué es a la mira que debemos llegar? Estamos en un proceso de transición. Miren ustedes, un proceso de transición de la exclusión a la integración, y nuestro objetivo, nuestra meta es llegar a la inclusión en todos los aspectos. En este momento estamos hablando acerca de la inclusión en el ámbito educativo. Pero no solo en el ámbito educativo debe estar la inclusión, sino en un ámbito mucho más grande, en todo lo que abarca, en la laboral, en la social, en todo eso. ¿Qué tenemos en esa meta, en ese objetivo hacia la educación inclusiva? Una educación para todos, una educación flexible, una educación con una enseñanza individualizada, aprendizajes en ambientes integrados, que todos sean integrados, que todos participen en estas actividades. Énfasis en el aprendizaje. Ya era énfasis en la enseñanza, que énfasis en la materia. No, aquí vamos a estar el énfasis en que el niño alcance esos aprendizajes. Centrado. Allá estaba centrado en la materia, aquí no. Aquí vamos a estar centrados en el niño, ¿verdad? O en la persona con discapacidad que necesite, que requiera de ese aprendizaje. Allá era más prescriptiva, aquí va a ser más holístico. Allá era exclusiva, aquí vamos a ver la igualdad de oportunidades para todos. Así que vamos a dando los cambios. Vamos a continuar entonces con lo que es, hay una declaración y está la Declaración de Salamanca sobre los términos de integración e inclusión. La integración se refiere a los individuos o grupos pequeños dentro del sistema educativo actual sin que implique un cambio en el sistema educativo para posibilitar la integración. ¿Qué pasa con los niños cuando están siendo integrados? Es el centro de educación especial que va a abrir campo a la escuela regular. Nosotros vamos a tocar la puerta para que este niño pueda ser atendido en los centros educativos, ¿verdad? Vamos a abrir espacios. El Centro de Educación Especial eso es lo que hace, y esto es un proceso de integración. Y el niño está integrado, el niño está en el aula, ¿verdad? Pero no está activo en todas las actividades, en todas la socialización que tienen los demás niños. Él está allí, sí,
pero no está partícipe, no es un ente activo, no es un ente partícipe de las actividades que se realizan en el aula junto con los demás. Ahora tenemos la inclusión. La inclusión guarda relación con los cambios sistemáticos en la escuela y con la el planeamiento de la enseñanza a nivel del gobierno local y central. Ya el ser inclusivos, el tener ya esta parte es incluir al niño que está en el aula con una discapacidad, cualquiera que ésta sea, pero que se involucre en todas las actividades que se realicen dentro y fuera del aula, que sea un ente activo, que sea un ente partícipe y que le permitamos al niño desarrollar sus habilidades, sus potencialidades, siempre haciendo ciertas adecuaciones. En la parte de inclusión, el centro, la institución, el centro, el organismo está preparado físicamente como su personal para darle la atención oportuna, precisa, eficaz a este niño. Y está preparado en todos los sentidos, en todos los ámbitos, para poderle dar una atención de calidad al niño con discapacidad. Tenemos una pequeña presentación donde nos muestra con gráficos cómo es la educación regular, que es totalmente, ahí vemos unas líneas totalmente verticales y tenemos al lado derecho otro dibujo, una parte donde nos muestra qué es la educación especial. Y tenemos estas dos partes, totalmente divorciadas, totalmente separadas, ¿verdad? Y eso nos lleva a una segregación. Eso es una segregación. ¿Qué es lo que teníamos antes? Vamos a ver otra imagen donde se muestra qué es la integración, ¿verdad? Siempre está el dibujo de esas rayas verticales y en una parte allí otro circulito inmerso dentro, ¿verdad?, de ese dibujo, pero está como aparte, sigue totalmente aislado. Está dentro del círculo, pero aún adentro está aislado. Eso es integración. Ahora, ¿qué es inclusión? Esas rayas, tenemos otra imagen, si ustedes las pueden ver en la parte inferior izquierda, tenemos otro círculo, pero ya las rayas están combinadas, ya están entrelazadas entre sí, unas con otras. Entonces ya no se ve ese divorcio, sino que están entrelazados, están unidos. Y eso es la inclusión. A eso es lo que nosotros queremos llegar, a esa futura inclusión. Y que todos tengamos la conciencia de qué debemos hacer, de cómo debemos incluir esta parte. No debemos de ver solo la discapacidad, debemos de ver la potencialidad del niño. Permitámosle expresarse, permitámosle que se desenvuelva en ese ambiente y que nos demuestre sus habilidades. Tenemos ya por último, entonces, integración es el equipo de apoyo que coordina el proceso. En inclusión es el maestro regular, el coordinador. En la integración, el equipo de apoyo propone estrategias, metodologías para favorecer la igualdad de oportunidades. Ya en la inclusión, no. El maestro regular es el que sabe las técnicas para atender a la diversidad, es el que maneja todas las estrategias y ya sabe qué actividades va a aplicar a cada una de la diversidad o de la discapacidad que tenga en su aula. El maestro cuenta ya con el equipo también, con el material didáctico previo a trabajar con el niño. Ya en la parte de inclusión contamos con todo el material. Ya tenemos planificado qué es lo que vamos a hacer, ya tenemos listo todo el material para que cuando los demás estudiantes
que no estén con una discapacidad tengan sus materiales, el niño o la niña o cualquier persona con alguna discapacidad tenga sus recursos al igual que los demás y puedan tener una enseñanza, un aprendizaje al mismo tiempo que los demás. Bien, con esto tenemos entonces ya como más claro con los procesos de integración y de inclusión. Vamos a ver un poco en la temática acerca de qué son los centros de recursos para la inclusión educativa. Estos centros, estos espacios, servicios que son gubernamentales y no gubernamentales, son los que brindan esa atención educativa especializada, esa atención a educandos con discapacidad y necesidades educativas individuales y talentos excepcionales. Es un poco largo el nombre, pero así está dentro del marco de las leyes. Incluyen programas de educación inclusiva, con docentes itinerantes, que ya más adelantito les voy a explicar qué es un docente itinerante y qué es lo que hace un docente itinerante. Servicios de apoyo y atención especializada a personas con discapacidad múltiple y severa, que requieren de apoyos temporales o permanentes. Y generalmente, según sea el caso. Estos centros de recursos para la inclusión, los apoyos que brindan pueden ser ya a nivel de organizaciones, a nivel de curriculares, a nivel de materiales, a nivel tecnológico o personales. Dentro de los apoyos personales están los servicios que ofrece la educación especial mediante la figura del docente itinerante o el docente de apoyo. Vamos a ver desde el área personal qué se atiende. En el área personal atendemos lo que son los trabajos con familias, con el docente de aula, o con la parte del psicólogo, del orientador, terapeutas y el educando. También trabajamos en la parte de material y tecnología y la parte tecnológica, auxiliares auditivos, prótesis, material didáctico adaptado, con, ya sea lentes, lupas, tableros de comunicación, silla de ruedas para las personas usuantes de sillas de ruedas, bastones y bueno, en general trabajamos con eso. En el marco de las instituciones, de las organizaciones, bueno, trabajamos en lo que es la sección de grupos y subgrupos, que son tiempo, ya sea cómo trabajar en el recreo, cómo trabajar en la alimentación, cómo trabajar en apoyos complementarios, organización de espacios, ubicación en el espacio del mobiliario. Si usted tiene un niño con discapacidad visual, usted tiene que organizar su espacio donde el niño tenga más accesible su paso hacia la puerta, ¿verdad? Que le sea accesible, que él se pueda movilizar en ese espacio. Entonces, todo eso vamos trabajando a nivel de institución. También acerca de la organización de las familias, tendientes a fortalecer los procesos educativos de los estudiantes. Ahora, ¿qué aporte o qué se apoya en la parte curricular? Aquí ya viene lo que son los ajustes, lo que son las adaptaciones, lo que son las modificaciones realizadas a los programas de estudio. Todo eso, la planificación, a ver qué necesidades educativas tienen los estudiantes y vamos dando todo ese apoyo al docente en esta parte curricular. Sugerencias de las actividades, actividades pueden ser modificadas, cuáles sí, cuáles no, cuáles son significativas, cuáles son no significativas. En esto vamos a aclarar un poquito esa parte. ¿Cuáles son esas actividades, por ejemplo, que son significativas en una adecuación curricular? Si el niño requiere
de estar un tiempo determinado en el aula de clases por la condición que él tenga, que solo pueda estar unas cuantas horas. Entonces se hace un plan para este niño y se plasma ahí el tiempo que él requiere de estar en el aula. Entonces ya esa modificación curricular ya es una modificación significativa. ¿Por qué? Porque ya cambia lo que es lo establecido en el horario que establece en el Currículo Nacional Básico. Ahora, ¿qué es una modificación que no es significativa? Si nosotros vamos a enseñar, por ejemplo, los departamentos, en tercer grado, que vamos a enseñar los departamentos de Honduras. Si usted viene y usted adecúa un mapa en alto relieve para el niño que está ciego y usted se lo coloca, entonces eso es una adaptación, una modificación que no es significativa. No le va a cambiar el significado, el objetivo que usted pretende con esa actividad, no la cambia. El niño siempre va a tener nada más que lo va a percibir con su tacto los 18 departamentos. Entonces no es una adaptación curricular que sea significativa. Ya si se modifica una de las partes del Currículo Nacional Básico que va a cambiarlo, entonces sí, ahí entra en una adaptación curricular significativa. Y ahí sí tienen que entrar otros agentes para hacer eso. Ya debe de incluir otros organismos, otras asociaciones para poder hacer esas modificaciones. Vamos a ir viendo ahora, cada CRIE o cada centro de recursos para la inclusión tiene su forma particular de funcionamiento y organización. Hay varios centros de recursos a nivel nacional. Estos van funcionando y organizándose según la naturaleza y la especialidad que estos tengan. Los servicios de apoyo educativo que brindan por ya sea especialidades en las áreas, ya sea discapacidad múltiple, ya sea en la discapacidad sensorial. Ya en la discapacidad sensorial entra lo que es la visual y la auditiva. En la discapacidad física, en las neuromotoras, en la autismo, en la sordoceguera, en la discapacidad múltiple. Entonces van viendo cada área, ¿verdad? Y la van enfocando y la van atendiendo según sea la necesidad o la problemática de aprendizaje que tenga. Problemas emocionales también, de conducta, también están por ahí. El personal de los CRIE o de los Centros de Recursos para la Inclusión, independientemente de la especialidad o la modalidad, debe prestar el apoyo necesario. ¿Por qué? Porque en el marco del Sistema General de Educación se haga efectivo este derecho al estudiante con discapacidad, el derecho a asistir, a tener acceso a la educación, a una educación inclusiva, a una educación con calidad, a una educación efectiva y que esté centrada en el niño, que esté centrada en él. Según esto, pues lo vimos en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, vamos a ver qué es el docente itinerante. A grandes rasgos, ¿qué hace el docente itinerante? Es un talento humano, talento profesional en el área de la educación, con formación, con conocimiento en el área y experiencia en el campo de la atención a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas individuales, en apoyo a la inclusión educativa. Su función principal consiste en implementar estrategias innovadoras que permitan generar las condiciones académicas, pedagógicas, sociales para el ingreso, permanencia y promoción de estos estudiantes en situación de discapacidad o necesidad educativa individual. ¿De qué forma? Dando respuesta a los requerimientos, dando respuesta a las necesidades, a los procesos inclusivos, con la participación muy
esencial y que no puede faltar: la participación de las familias, la participación de la comunidad, la participación de las instituciones educativas, la participación de las autoridades. No puede faltar en todo este proceso. El docente itinerante lo que hace en las aulas es un apoyo al docente de aula regular. Nosotros lo que hacemos es dar orientaciones metodológicas, didácticas, capacitamos al docente para que pueda atender al niño con discapacidad que tenga en el aula, darle esos recursos, ¿verdad? Y apoyarle en ciertas adecuaciones que el niño requiera, para que las tenga con prontitud, para que las tenga a la mano, al alcance, y que tenga la misma oportunidad y el mismo tiempo de aprendizaje con los demás. A eso es. Ahora, esto es en grandes rasgos. El docente itinerante tiene muchas actividades más, pero recuerden, el docente itinerante es su apoyo. Es la persona que le va a sugerir, que lo va a orientar, que le va a despejar las dudas que usted tenga acerca de cómo atender a un niño, niña, joven, adulto con discapacidad, ¿verdad? Cualquiera que la discapacidad que sea, esa persona le va a ayudar por la rica experiencia que tiene en el ámbito que se desenvuelve. El docente regular, usted es el que dirige el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted evalúa al estudiante, usted controla la disciplina y el cumplimiento de las actividades. Solicita el material didáctico específico ¿a quién? Al docente itinerante. Implementa estrategias de inclusión. Este es ya su rol como docente regular, como dueño de su aula, de su grado. Informa a los padres y a la escuela especial acerca de la evolución del niño con discapacidad. Conoce y aplica las metodologías innovadoras que atiendan a la diversidad. Este es en sí el rol en grandes rasgos que el docente regular tiene. Pero usted es el dueño, usted es el que maneja, el que controla todas las actividades. Nosotros solo somos ese apoyo hacia usted, esa forma que usted tiene de despejar la duda de cómo voy a atender yo a este niño. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué metodología debo de aplicar? ¿Cómo debo de evaluarlo? ¿Cómo debo accesarle esta información al estudiante? Entonces, ahí estamos nosotros para apoyarle. Nosotros somos un apoyo. Nosotros no vamos a ver su trabajo, cómo lo hace. No. Nosotros véanos como ese bastón, esa parte, mi mano derecha que me va a ayudar a apoyar. Y todo debe de ir enmarcado en el niño, en el proceso evolutivo, en el proceso de enseñanza y de formación del niño con discapacidad. Bien, quiero terminar esta parte con un mensaje para que nos quede ahí nosotros y nos quede para reflexionar un poquito en cada uno. Y miren ustedes, la diversidad es ser invitado a la fiesta. Esa es la diversidad. La inclusión, ¿qué es? Es que te inviten a bailar. Así que invitemos todos a la fiesta, pero saquemos a bailar. Eso es la inclusión. Muchísimas gracias. Espero que esta parte les sirva. Tomen en cuenta todo lo que aquí se ha hablado el día de hoy y pongámoslo en práctica. Bueno, eso es todo. Feliz día. Gracias.